Continuando con el desarrollo de esta segunda parte del módulo 3 del diplomado, vamos a avanzar en lo que sería los casos internacionales relacionados con el tema de ordenamiento territorial. El listado que les estoy presentando son los distintos casos que yo les he traído como parte de los que son más interesantes en términos de su desarrollo. Vamos a revisar un poquitito más con detalle el caso alemán, algunas cosas rápidas muy puntuales del caso francés. Vamos a mirar algunas cosas que son más similares a nuestro continente americano, que es el caso de Colombia, y también algo del caso de Argentina. Todo el listado que les estoy mostrando se refiere a la legislación y los planes que están asociados al tema de ordenamiento territorial. Pudiesen haber algunas cosas que estén más recientes, pero es más o menos el estado de situación que está en los países tanto europeos, norteamericanos, en el caso de Estados Unidos, y lo que ocurre en América. En el caso de Alemania, el modelo territorial de Alemania, obviamente que después de haber sufrido 2 guerras mundiales, está más bien concentrado en ciertos focos y en ciertos principios particulares. Ellos tienen un sistema muy descentralizado desde el punto de vista territorial y la unidad territorial que tiene el mayor rol protagónico son las regiones. Ellos se dividen en los Länder, que son cada una de las regiones en Alemania, en donde la relación entre el espacio urbano y el espacio rural está bastante bien resuelto, por decirlo así. Ellos consideran que hay un espacio urbano acotado y que el entorno, el hinterland entre un espacio y el otro, urbano, es donde se desarrolla el ámbito rural. Ellos tienen un sistema muy jerárquico de estructura desde el punto de vista del ordenamiento territorial, y lo relevante es que desde el punto de vista nacional no existen planes, sino que más bien programas y ciertas orientaciones que se les otorgan a los planes regionales, provinciales y municipales que están organizados en el territorio. Esta es la estructura que tienen ellos, considerando además que tienen una visión y una orientación que es supranacional, que viene dada por la Unión Europea sobre la base de la Estrategia Territorial Europea. Luego viene la Ley Federal de Ordenamiento Territorial y la constitución de un grupo de ministros asociados al ordenamiento territorial, en donde se establecen los planes territoriales del Land, que serían los Länder, que serían las regiones equivalentes a nosotros más o menos, ¿sí? Y a posteriori, en la siguiente escala, están los planes de ordenamiento territoriales subregionales y planes urbanísticos asociados a lo que tiene que ver con la planificación urbana. Si ustedes se dan cuenta, el tema de lo urbano está en un nivel que es más bajo, por decirlo así, que lo que sería un plan de ordenamiento subregional. O sea, pudiésemos pensar nosotros en la lógica de nuestra división político-administrativa, que pudiésemos tener un plan de ordenamiento territorial de un land, de una región, dentro de ella un subplan que podría ser un área menor, que pudiese ser una cuenca o un grupo de comunas, etcétera. Y dentro de eso existirían los planes urbanísticos asociados a los usos de suelo y a la edificación desde el punto de vista de la ocupación humana de cada uno de esos territorios. Pero existe una interrelación. Si ustedes se fijan en la flecha, existe una interrelación desde arriba hacia abajo, como también de abajo hacia arriba, en términos de la integración y la relación que existe con cada uno de los planes. Entonces, la manera de trabajar de Alemania es una mirada muy descentralizada. Tiene que ver con la capacidad también de reconocer áreas de valor ecológico para garantizar un desarrollo armónico y que propenda el bienestar de la población, y que básicamente tiene que ver con, no sé si ustedes han escuchado, a toda la planificación ecológica que hace Alemania.
Entonces ellos hacen un primer análisis de todo lo que son sus valores ecológicos ambientales, y sobre la base de eso es que realizan toda su gestión y su ordenamiento territorial en cada uno de estos Länder. Por tanto, el nivel nacional le entrega las orientaciones generales a todos los Länder, y luego son ellos en forma autónoma, que sería el equivalente a que ustedes desarrollaran sus planes de ordenamiento territorial, sus planes regionales. Sería el equivalente a esto, pero más bien con un enfoque de una planificación ecológica, y que a su vez tenga directa relación con la planificación urbana. Bien. Bueno, en el caso de Francia, Francia es un territorio donde los centros urbanos tienen un rol muy relevante en la conformación de su estructura. Francia tiene una cantidad de comunas bastante importante que están muy relacionadas con el sentido de pertenencia de la población. La lógica de los tamaños de los señores feudales de esa época, en el fondo, tiene mucha relación con los tamaños de las comunas. Por tanto, la relación con el habitante es muy cercana. Hay una vinculación desde la autoridad hacia el habitante que es muy estrecha, y que es muy fácil que un vecino sea el alcalde y luego el otro vecino sea el alcalde de esa comuna, por decirlo en los términos nuestros, porque el tamaño de la capacidad o de la autoridad de tener el control de una comuna, al ser un espacio reducido, genera vínculos muy fuertes con su comunidad. Y bueno, en la escala siguiente evidentemente surgen una serie de problemáticas. Ellos también tienen ciudades metropolitanas importantes, y por tanto ahí también se generan las dificultades que también nosotros pudiésemos tener en nuestras propias ciudades metropolitanas. En el caso de Inglaterra, uno de los temas, digamos, o de los elementos que están asociados a ellos, es que todo el tema de ordenamiento territorial tiene que ver con que la población, bueno, esto tiene que pensar que Inglaterra, estamos hablando de un país que limita con el océano, por decirlo de una manera, digamos. Por tanto, su capacidad de extensión o de crecimiento físico está limitado, y por tanto lo que ocurre en este país es que el suelo tiene un valor relativo, en términos que gran parte del territorio puede estar en manos de lo que sería la corona, o sea, del reino, por decirlo así, y se les entrega a la población para su uso y goce sin mayores problemas por un largo periodo, de tal manera que las personas, el concepto de propiedad es un poco diferente a lo que es el nuestro. Lo que interesa en este país en particular es más bien la relación entre la vida de las personas y sus entornos, que efectivamente su habitar sea lo suficientemente cómodo para poder desarrollarse como país. En el caso de América, el caso colombiano es bastante interesante. Colombia tiene una estructura muy bien organizada, por decirlo así, del Estado. Ellos tienen un Ministerio del Desarrollo que entrega las pautas generales de hacia dónde va el país. Tienen un ministerio que vincula los temas de medio ambiente, desarrollo urbano, desarrollo rural y lo que tiene que ver con infraestructura. Y en ese ministerio está el espacio asociado a lo que es la planificación y el ordenamiento territorial. Y lo interesante del caso colombiano es que todo lo que se planifica está asociado fuertemente a lo que son las vulnerabilidades del territorio, tanto como el cambio climático, los riesgos de origen antrópico, o sea, todo lo que es el concepto de vulnerabilidad
es uno de los componentes esenciales para tomar la decisión de la planificación. El caso colombiano ocurre en situaciones, por ejemplo, que frente a un territorio que es de una inundación permanente, se toma la decisión si es que se va a hacer un plan de ordenamiento territorial. En el momento que se toma la decisión de planificar, ese territorio se congela, se hacen los análisis de riesgo primero, y esos análisis de riesgo determinan una gradualidad, alto, medio, bajo, por decirlo en simple, y esta gradualidad hace que en territorios donde se determina un alto riesgo y exista población, esos suelos quedan absolutamente congelados desde el punto de vista de su valorización de suelo, y se hace un plan de repoblamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se solicita el Estado le dice a estas personas que vivían en esta zona: usted no va a poder seguir viviendo más acá, de aquí a 10, 15 años nosotros vamos a moverlo de este lugar porque usted está viviendo en un lugar que no es adecuado, y se busca un lugar que tenga similares características, unas divisiones de tamaños prediales similares, y el Estado se hace cargo de movilizar o modificar el lugar del habitar de estas personas hacia estos terrenos que tuvieran menos riesgo, ¿no? Entonces, lo relevante de esto, más allá de este congelamiento, no, es que la primera capa de análisis es el riesgo, y a posterior de eso se hace todo lo que a continuación se hace como un diagnóstico, en el sentido de las características de protección, de conservación, lo que tenga que ver con las infraestructuras, con los lugares ocupados, dónde están los servicios, la capacidad productiva, etc. Entonces, esto que dice que confluyen dinámicas económicas y sociales que inciden en el uso y la ocupación del territorio tiene que ver con esto, y que por tanto todo lo que tenga que ver con que no se ajusta a condiciones naturales de amenaza o que amenacen la sostenibilidad del desarrollo es una de las variables relevantes para el análisis del caso colombiano, ¿sí? Entonces, lo que ocurre acá es que dado que la evolución de las dinámicas económicas tiene una velocidad que puede ser un poquito distinta a las territoriales, el tema es que se tiene que efectivamente generar una relación y una vinculación entre lo que se plantea como un desarrollo nacional y territorial, y esto se tiene que vincular y alinear con el desarrollo territorial que tenga las escalas menores, ¿sí? Las escalas locales tienen su capacidad de hacer su planificación, ellos tienen su planificación y sus planes de inversión, y cuando existen problemáticas que son comunes a dos espacios territoriales menores, en la escala siguiente, superior, en este caso podría ser la provincia o la región, dependiendo de a quién le corresponde, es la que toma el tema que se relaciona con estos dos territorios menores, lo toma desde el punto de vista tanto de la gestión como de la inversión. Por tanto, la escala menor se hace cargo de las problemáticas más bien locales, la escala regional se hace cargo de las problemáticas que son más bien comunes entre todos ellos, y la escala nacional da las orientaciones y las decisiones que son más bien de esa escala, ¿no? Entonces, la relación que existe desde el espacio local hasta la escala nacional va por las dos vías. El nacional entrega las orientaciones, que tiene que estar, el sistema es absolutamente coordinado entre un instrumento y otro, y uno se hace cargo de una componente y otro de otra. Por tanto, el avance de uno depende del avance del otro en las distintas escalas, y eso hace que la articulación de los procesos de planificación sea bastante más clara y más evidente, en el fondo. La línea de conducción y de responsabilidades, tanto del punto de vista del financiamiento como administrativa, están muy bien delimitadas, ¿sí? Lo que no quiere decir que no existan conflictos y que las cosas no se den con la misma armonía como se la estoy explicando ahora. Evidentemente que en la práctica todas las cosas tienen sus bemoles, o sea, no todo tiene la misma velocidad o la misma capacidad de gestión que en todos los territorios al mismo tiempo. Por tanto, evidentemente que hay ciertas divergencias o
temáticas que quedan más rezagadas que otras, de acuerdo también a los propios énfasis políticos que pudiese tener las autoridades locales en cada uno de estos territorios. Entonces, desde ese punto de vista, se plantea que efectivamente uno de los temas relevantes en el caso colombiano es que esta articulación que yo les explico no necesariamente se da. Y por tanto, ellos han tenido que trabajar fuertemente en esta cosa que le llaman los traslapes en las normas o las competencias entre los distintos gobiernos regionales, de los distintos gobiernos, de las escalas del gobierno en materia de ordenamiento territorial, y por tanto generar efectivamente una relación y una visión integral y estratégica del territorio en su conjunto. Entonces, este ministerio tiene un rol muy importante porque da las pautas y le dice a las regiones y a los gobiernos locales la manera en que tienen que desarrollar sus instrumentos. Y una vez que están desarrollados, es este ministerio el que realiza la revisión y hace un poco el seguimiento y apoya la gestión de la materialización de la planificación que se establece en estos instrumentos. Lo interesante es que están acompañados de un plan de inversiones. O sea, en el fondo, yo quiero planificar mi territorio, quiero que vaya y avance hacia estos objetivos, pero estos objetivos están vinculados con ciertas acciones específicas y concretas que yo lo plasmo en un plan de inversiones. Eso no es tan así en el caso chileno, y por tanto eso es interesante analizar, y como gobierno regional ustedes van a tener ahí una tarea muy interesante de vincular lo que sería la planificación del desarrollo de la región con el ordenamiento territorial y con sus líneas presupuestarias, dada la modificación que tiene la misma ley, la 21074, que le da ciertas atribuciones y ciertas maneras de construir el presupuesto regional. Por tanto, esta misma situación que vive Colombia es algo que nosotros pudiésemos aprender de la experiencia para, de alguna manera, minimizar o modificar o estar alerta frente a ciertas situaciones que pudiesen darse de falta de articulación o una débil implementación de nuestros planes y nuestra planificación del desarrollo en cada una de las regiones. El caso de Uruguay es un poco diferente. Ellos es un modelo territorial que es bastante más centralista, que les ha funcionado. Ellos tienen una relación, o sea, en el fondo un desarrollo de sus ciudades de una manera específica, digamos. Hay una ocupación de su espacio que le funciona, pero siempre desde una lógica de un Estado central fuerte. Entonces, la mirada a los territorios de manera local es bastante más debilitada y por tanto viene con mucha herencia histórica que le ha permitido desarrollarse de la manera que hoy lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que se observa en Uruguay? Es que efectivamente hay una acelerada fragmentación social en sus territorios. Hay una expansión de sus áreas urbanas periféricas. Un poco, si nosotros leemos esto, podríamos decir, están hablando de algunas de nuestras ciudades, como Santiago u otras. Asimetrías pronunciadas entre distintas áreas del territorio. Procesos de sobre y subutilización de ciertos recursos disponibles. Concentración de la propiedad de la tierra y organización político-administrativa indiferente al territorio real y su funcionamiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? En el fondo, la división político-administrativa y su organización no necesariamente está relacionada con la estructura física que tiene el territorio. Si nosotros hoy día observamos, por ejemplo, la región metropolitana, que es una de las pocas regiones, o sea, casi la única región que es absolutamente mediterránea, toda la gestión de la cuenca del río Maipo está fragmentada por dos administraciones regionales. La administración regional de la región del Paraíso, con toda la provincia de San Antonio, con la desembocadura del río Maipo, y todo lo que tiene que ver con la cuenca de Santiago, que es la que tiene asociado al río. Por tanto, esa organización es una organización que es indiferente a la forma que tiene esta cuenca, por ejemplo. Y así pudiésemos encontrar algunos otros ejemplos en que, en definitiva, muchas cuencas hidrográficas no necesariamente forman parte del mismo territorio político-administrativo.
El caso argentino, tiene la forma, digamos, la manera en que ellos han organizado su temática de ordenamiento territorial desde la lógica de su tipo de Estado. Ellos son un Estado federado y por tanto ellos tienen un modelo que tiene bastante problemática en el fondo de su organización en términos de que cada Estado tiene un nivel de independencia y autonomía como para tomar las decisiones respecto de su desarrollo territorial y por tanto existen ciertas diferenciaciones de acuerdo a las capacidades de gestión y capacidades de desarrollo que pudiesen tener cada una de las regiones, lo que se traduce en que existen efectivamente regiones que son ricas y otras regiones que son pobres desde el punto de vista de su capacidad o de su nivel de ingreso. Y eso modifica fuertemente lo que pudiese ser un desarrollo integral y armónico a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, lo que hizo Argentina es que definieron un plan nacional de desarrollo territorial que permite dar las orientaciones de cómo el país se debe articular en esta escala integrada, de tal manera que cada uno de los estados federados asuma la porción de la planificación que le compete y por tanto la planificación que ellos hacen de su espacio, que con sus niveles de autonomía, debe responder y debe complementarse con las orientaciones y los énfasis que coloca esta planificación de escala nacional. Entonces, de esta manera se articula un Estado-nación con una mirada de planificación integrada, con una capacidad de autonomía con su Estado federado, como un Estado federado con cada una de sus regiones. Entonces, lo que ha ocurrido finalmente es que, tal como se lo estaba explicando, la manera de gestionar cada uno de estos territorios es distinta y depende también, por tanto, de su capacidad o de sus riquezas. Entonces, el nivel de intervención que pudiese tener un Estado-nación a nivel de escala nacional en cada una de las regiones es diferenciado dependiendo de su capacidad de desarrollo. Y por tanto, eso hace que existan ciertas disparidades en términos de el acceso a los apoyos o no de la escala nacional. Bueno, algunas cosas generales que me quedaron ahí como el modelo de ordenamiento francés es que bueno, la división político-administrativa que tiene Francia está básicamente dada por municipio, departamento y regiones, que es un poco lo que les estaba comentando entre medio del caso alemán. Y bueno, y básicamente todo lo que es la política de ordenamiento del territorio aparece a posterior de la Segunda Guerra Mundial y fue centrado fuertemente en lo que es una planificación económica similar o pudiese decir en la misma línea de lo que se planteó en el caso norteamericano, que es más bien a la política económica se le incorpora una componente y una variable territorial con una planificación económica territorial y se buscaban las correcciones de los desequilibrios regionales que pudiesen haber existido previo y que le permitiera a ellos construirse como nación más competitiva a posterior de la guerra. Tal cual como le estaba explicando, entonces el modelo espacial que tiene este país está al servicio de la planificación económica nacional. Entonces, lo que ocurrió finalmente es que se acuñó este concepto de management de territorio, que en el fondo es la administración de un territorio con ciertos objetivos específicos. Entonces, ese modelo espacial es funcional a lo que desde el punto de vista económico nacional se quería plasmar y por tanto se establecieron estos programas de acciones regionales bajo esta coordinación de estas entidades regionales de desarrollo que finalmente derivan en lo que hoy día pudiésemos conocer como los contratos
los contratos nacionales regionales en el fondo, que es como un gran acuerdo entre la escala nacional y la escala regional. La estructura que tiene este modelo francés es que tiene este Comité Interministerial de Ordenación del Territorio, tiene esta Delegación de Administración del Territorio para la Acción o para la Gestión Regional, tiene un Fondo de Intervención para el Ordenamiento Territorial y tiene una Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial. ¿Sí? El quinto plan de desarrollo a nivel nacional estableció ciertos puntos que eran importantes para poder ser considerados dentro de lo que serían los planes de ordenamiento territorial, que sería la política de regionalización, el sistema de ciudad de estructura jerárquica, un esquema de directores de ordenación y urbanismo, y los planes de ocupación de suelo, donde se colocan ahí las obligaciones y restricciones de los actores públicos y privados en la materia ordenadora. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en el fondo se generan las obligaciones y las restricciones de la ocupación y la manera de ocupar el suelo de acuerdo a las directrices que se establecen en la planificación del ordenamiento territorial. Bien, esta es la segunda parte que tiene que ver con los casos internacionales, y a posterior veremos la última parte de este módulo, que tiene que ver más bien con los temas del ordenamiento territorial, específicamente en Chile.